Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar arranque. Confírmenme por favor en el chat si se oye bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta presentación que estamos haciendo en conjunto con la Universidad Católica de Córdoba y el ICTA para hablar de cómo invertir en tiempos de cepo cambiario. Les cuento un poco la dinámica que vamos a tener en la conversación del día de hoy. La idea es, primero voy a hacer una presentación de aproximadamente unos 40 minutos en la que vamos a ir hablando acerca de estas distintas alternativas y hacia el final les voy a dar un espacio de preguntas para que puedan a través del chat ir haciéndome preguntas. En la vista de presentador no es muy sencillo ver también las consultas, así que les aconsejo que las que vayan teniendo las vayan anotando y al final vamos a dar un espacio para todas esas preguntas. Así que, sin más, vamos a dar arranque a la presentación. Bien, vamos a comenzar con algo bien básico desde el principio, que es ¿qué es el mercado de capitales? Quizás muchos de ustedes a la hora de pensar en el mercado de capitales hayan visto pantallas como esta o hayan visto imágenes de lo que es la bolsa de los Estados Unidos. Quizás otros lo que hayan visto son las películas clásicas de Hollywood, de Wall Street, o más recientemente películas como El Lobo de Wall Street o La Gran Apuesta, o algún tipo de esas películas en las que se habla acerca de alternativas y cosas que han ido pasando a lo largo de los mercados. Sin embargo, los mercados difieren mucho de por ahí lo que quizás hayamos visto en Hollywood. Yo siempre planteo que en las películas de Hollywood suelen no mostrar una versión muy amable, muy gentil de lo que son los mercados financieros. Entonces, quizás contribuye a formar una idea errónea de lo que terminan siendo los mercados. A la hora de ver qué son los mercados lo que hacen es unir a personas que tienen excesos de fondos o capacidad de ahorro con personas que tienen necesidades de fondos. En cuanto a lo que son los mercados financieros, tenemos dos tipos de mercados. Por un lado, el mercado bancario y por otro lado, el mercado bursátil o el mercado de capitales. En lo que es el mercado bancario, que es quizás el más conocido en la Argentina, el más utilizado, no así en el mundo, una persona o una empresa que tiene exceso de fondos va al banco a cambio de una tasa de interés, en lo que habitualmente se conoce como un plazo fijo, le presta su dinero al banco y luego el banco le presta su dinero a empresas o al gobierno. Aquí tenemos entonces al banco como intermediario y suele haber una diferencia importante entre la tasa que reciben las personas y la tasa que pagan aquellos que reciben los fondos, que es la ganancia del banco, ese spread de tasas entre la tasa que pagan por el dinero que toman y la tasa que pagan, que cobran de interés. Por otra parte, tenemos el mercado de capitales, en donde a través de distintos instrumentos, como los bonos, las obligaciones negociables y las acciones, tanto las personas como las empresas prestan su dinero a empresas y el gobierno. Esto no tiene un spread tan alto como el que sí tenían los bancos, porque al no haber intermediarios, porque si bien están las sociedades de bolsa, conocidas tradicionalmente, no tienen la misma diferencia, el mismo spread como existe en el caso de los bancos. Entonces, aquí, a través de esta herramienta, uno puede acceder de una manera más directa. Y esto lo que genera en países más desarrollados, que poseen un mercado de capitales más desarrollado, es que para las empresas sea más barato financiarse, para las empresas y para los gobiernos.
muchas veces la gente ve al mercado de capitales como algo hasta esotérico, números en una pantalla que suben, que bajan, que no se entiende por qué pasa. Algunos hasta lo asocian y piensan que es como ir al casino, y no hay nada más alejado de la realidad. Cuando uno busca un motivo de por qué suben las acciones, en este gráfico uno muestra que en el largo plazo a la bolsa le va como la economía real. Esta disociación entre la economía financiera, la economía real, no es tal. Cuando miramos, por ejemplo, en el caso de este gráfico tenemos, por un lado, puse en la línea naranja lo que es el S&P 500, que el S&P 500 es el índice accionario de los Estados Unidos que nuclea las 500 empresas más grandes. Y por otro lado tenemos al PBI de los Estados Unidos, cómo ha ido variando a lo largo del tiempo. Cuando vemos este gráfico podemos notar y podemos ver cómo son prácticamente un espejo. ¿Y por qué se da esto? Principalmente esto se da porque cuando uno ve por qué le puede ir bien a una empresa, es porque vendió más o porque tuvo buenos resultados. Eso, cuando se da en el conjunto de todas las empresas, hace que crezca la economía de un país. Entonces ese es el reflejo. Si crece la economía de un país es porque la mayoría de las empresas les está yendo bien, están obteniendo utilidades, y esas empresas obtienen utilidades y cotizan en bolsa, su acción va a subir. Es tan simple como eso. Puede haber periodos en donde se separe cómo le va a la acción de una empresa respecto a cómo le va a esa empresa, pero en plazos largos de tiempo y en la mayoría de las acciones, podemos notar que esto se termina dando y mostrando como un reflejo. Entonces, en el largo plazo, a la bolsa le va como le va a la economía real. Y lamentablemente a la Argentina no le ha ido muy bien. Es algo que podemos notar y que podemos ver en este gráfico que muestra la evolución de la bolsa argentina medido a través del Merval. Lo hacemos en dólares para quitar un poco el efecto de la inflación. Y por otro lado, cómo se ha ido moviendo el PBI de Argentina también en los últimos años. ¿Qué beneficios tiene la inversión y el ahorro? Tenemos en Argentina como una gran costumbre de ahorrar los dólares abajo del colchón. Y esto es algo que genera grandes problemas a la hora del crecimiento de un país. ¿Por qué planteo esto? Porque si uno solamente guarda sus dólares abajo del colchón, por un lado, tenemos que de acá a, no sé, supongamos que guardamos 10.000 dólares abajo del colchón, de acá a 10 años voy a seguir teniendo 10.000 dólares. Y eso sí, no considero lo que voy a tener que pagar de impuestos, o si lo pongo en una caja de seguridad, lo que voy a tener que pagar en la caja de seguridad. Entonces, no genera nada. Eso siguen siendo 10.000 dólares. Pero además, el segundo problema que tiene es que es dinero que sale de circulación. Entonces, al salir de circulación, no contribuye a que otras unidades productivas pongan ese dinero a trabajar. En cambio, cuando uno invierte en la bolsa, cuando compra, por ejemplo, un bono o una obligación negociable, lo que está haciendo es prestar ese dinero a una empresa, por ejemplo, en el caso de la obligación negociable, para que esa empresa de trabajo haga una nueva planta productiva, tome medidas para incrementar su productividad. Durante los años 2016-2017 tuvimos varias empresas argentinas que salieron a cotizar en bolsa, que buscaron ampliación de capital, por citar algunas, Loma Negra, Habana, Banco Supervil. Entonces, lo que se busca es colocar el dinero en alguna empresa que lo va a poner a trabajar. Esto en el caso de acciones. También en el caso de bonos. Entonces, el hacer este tipo de inversiones contribuye al desarrollo de un país. Y es tan así que no hay país desarrollado en el mundo que no tenga un mercado de capitales amplio y profundo. Entonces, lo que buscamos desde la universidad y también desde
mi actividad es difundir este tipo de herramientas de inversión para que más gente pueda comenzar a invertir y de esta manera generar mayor crecimiento para la economía. Una pregunta que se hace mucha gente es, pero bueno, ¿puedo ganar dinero invirtiendo en la bolsa? Y yo acá les tengo una buena noticia y una mala noticia. Comencemos por la buena, siempre me gusta ser más optimista. Demanda algo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos. ¿Qué es esto? Tiempo. Es un recurso no muy valorado porque todos en algún momento tenemos, pero las inversiones toman tiempo. Esto de que por ahí vemos en las películas de que te podés volver millonario de la noche a la mañana, lamento decirlo y si se empiezan a bajar algunos de la presentación, la bolsa no es eso, no es volverte millonario de la noche a la mañana. La bolsa vos lo que vas a conseguir es en el tiempo, necesita tiempo para madurar. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que demanda algo que no todos tienen. Y no me refiero a dinero, que es quizás lo que algunos pueden estar pensando, sino la paciencia. La paciencia es algo que hace falta para invertir. Esto que les decía, que uno no se vuelve millonario de la noche a la mañana. Las inversiones muchas veces toman tiempo en madurar. Muchas veces nos pasa de que consideramos que la bolsa no era para mí, no es una buena inversión, y eso termina pasando porque no pude esperar el tiempo necesario que necesitaba una inversión en madurar. Se los pongo con un ejemplo simple que yo suelo usar muy a menudo, que es el caso de Facebook. Facebook, cuando salió a cotizar, 3 meses después ya valía la mitad. Entonces, una persona podría decir que Facebook era una pésima inversión. Y era una pésima inversión si no tenías la paciencia y no tenías el tiempo para esperarla. Y hubiera sido un error invertir en Facebook si pasaba eso en tu caso personal. En cambio, cuando uno mira la evolución que ha tenido Facebook al día de hoy, ha permitido más que triplicar el resultado para alguien que invirtió desde ese momento. Entonces, es algo muy importante el tema de la paciencia. Y me gusta mucho esta figura y esta frase de Usain Bolt, el famoso jamaiquino que corre los 100 metros, que él habla de que él entrenaba 4 años para correr solo 9 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. Entonces, primera cuestión importante a tener presente a la hora de invertir, tiempo y paciencia. Tiempo y paciencia son aliados a la hora de buscar una inversión. Una segunda cuestión muy importante que me gusta marcar es el tema de ser protagonista de tus finanzas. Esto cuando uno va a empezar a intentar ahorrar, y muchas veces la gente te va a decir, sí, pero el dinero no alcanza para nada, no se puede ahorrar, no hay forma, o que vos que siempre gastás tanto, ahora te vas a hacer el que vas a ahorrar. Llévense esta imagen, el lápiz más que se lo ve mejor, es fácil lucir perfecto cuando no has hecho nada. Entonces, aquellos que empiecen a querer buscar a través de este camino, ahorrar, a formar un capital para el día de mañana, no depender simplemente de lo que pueda ser una jubilación, sino construir un capital, obviamente que va a recibir críticas y que en ese camino no debemos angustiarnos, no debemos verlo como algo mal, sino verlo como algo natural. Es natural que eso pase, igual seguimos en este camino. Pasando ya de lleno y empezando a meternos en la parte central de esta presentación, a la hora de pensar en alternativas de inversión y cómo invertir en tiempos de cepo cambiario, justamente uno de los problemas es que le han sacado a los ahorristas la inversión estrella que les gusta tener, que es el dólar. Y a la hora de ver el rendimiento del dólar, podemos notar que tiene un trono indiscutido desde el año 2018. Claramente lo que ha sido la evolución que ha venido teniendo el dólar en los últimos años, ya lo vamos a ver, ha sido muy por encima de lo que han sido otros activos. Pero en el largo plazo los resultados son un poco diferentes.
En esta tabla, lo que yo pongo es un análisis desde la salida de la convertibilidad en el año 2002 hasta el día de hoy, cómo han evolucionado distintas variables. Todas comparadas con la inflación. ¿Por qué comparamos con la inflación? Y bueno, porque cuando uno ahorra, cuando uno invierte, la definición de Manuel es resignar un consumo hoy para poder tener un mayor consumo en el futuro. Entonces yo lo que voy a buscar es, cuando me privo de consumir algo hoy, el día de mañana el retorno que haya conseguido me permita poder comprar más de lo que me compraría en el día de hoy. ¿Cómo está diagramada la tabla? Vemos a lo largo de cada año, en rojo el número más bajo, en verde el número más alto, y en amarillo, bueno, y naranja los números del medio. Acá podemos observar cómo a lo largo de estos años han ido teniendo y han ido cambiando la ubicación de cada uno de estos instrumentos. Comencemos con el dólar. Todos van a ir comparados contra la inflación. El dólar podemos ver que tuvo un año muy bueno en 2002, recuerden cuando salió la convertibilidad, que tuvo ese salto cambiario bien fuerte, pero después tuvo muchos años planchado, algún otro año que sí tuvo una suba, y los últimos 3 años ha venido teniendo una suba muy fuerte. Y yo siempre hablo en esto de que el dólar tiene una fuerte cobertura mediática. Cuando el dólar produce un salto alto, sale en todos los medios, lo vemos en todos los noticieros, hablando, cosa que por ahí no sucede con otros activos. Y eso también cimienta en la gente la idea de que el dólar es la mejor inversión, es la inversión que hay que tener. Yo considero que incluso el dólar más que inversión es un ahorro. Lo que uno busca es que no perdamos valor contra una moneda que se deprecia como el peso. Pero cuando uno mira, volvemos a lo que decíamos de la persona que lo pone abajo del colchón. Si vos tenés $10.000 y no haces nada con ellos, a los 10 años, a lo sumo, si no tuviste no tuviste que pagar por una caja de seguridad, si no pagaste impuestos, vas a seguir teniendo los $10.000. Lo más probable es que incluso tengas menos. Entonces, no se termina multiplicando. Pero cuando pasa de que tenemos fuertes subas del dólar, sale en todos los noticieros. Ya les voy a comentar más adelante en la presentación cuándo es el momento más aconsejable para comprar dólares. La segunda columna que tenemos es la de plazo fijo. En cuanto al plazo fijo, podemos ver que es deportivo perder siempre. Para que no se me enojen, no voy a poner el ejemplo de ningún cuadro de fútbol, ustedes pongan el nombre que quieran en su cabeza, pero fíjense en que el dólar no ha ganado, el plazo fijo no ha resultado ganador en ninguno de los años. En ninguno de los años fue la mejor inversión y en la gran mayoría perdió contra la inflación. ¿Por qué se da esto? Y bueno, mayormente porque la política ha hecho que la tasa de interés sea real negativa a lo largo de la historia durante largos periodos de tiempo. Entonces, también por eso la gente huye del peso. No es una cuestión de que los argentinos corran al dólar porque son antipatriotas, no, simplemente porque el plazo fijo no ha mostrado entrega de buenos resultados. Y por último, tenemos la columna del Merval. El Merval es el índice que nuclea a las acciones argentinas. Un índice es como un compuesto que permite seguir el desenvolvimiento, la evolución de las acciones del mercado. Y como podemos notar, dentro de un pantallazo general de lo que es la tabla, el cuadro, es el que más años en verde tiene, o sea, es el que mejor ha servido para acompañar y para obtener un retorno contra la inflación. Casualmente no ha sido así los últimos 3 años, como sí lo fue el dólar. Entonces, también podemos ver acá algunas cuestiones y la importancia también de una diversificación respecto a un portafolio de inversiones. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer y que ya les decía, ¿cuándo conviene comprar dólares? Básicamente, el momento que conviene comprar dólares
es cuando pensamos que estamos en una crisis. Yo, un ejemplo que pongo muchas veces es que el dólar es como cuando te ponen un yeso en el brazo. Vos tuviste un problema médico y necesitas ponerte un yeso en el brazo. Te va a servir en ese momento de emergencia para que no vaya a ser algo peor el daño que sufras, pero toda actividad que vas a hacer es más complicada hacerla con el yeso. Entonces va a llegar un momento en el que vas a poder reincorporarte, obtener el alta médica y sacarte ese yeso para poder seguir con tus actividades normales. Lo mismo pasa con el dólar. El dólar hay que comprarlo cuando uno piense que está o que se avecina una crisis. Ese es el momento para comprar dólares. Y hablando de crisis, vamos ahora a ver un poco cómo está el contexto macroeconómico en lo que es nuestro país en este momento. En primer lugar, y para mostrar que bueno, no se trata de un fenómeno solo de nuestro país, sino que en este caso la pandemia ha hecho que todas las economías del mundo se vean afectadas, podemos ver cómo ha ido impactando la cuarentena en las distintas economías. Entonces, este gráfico que presenta la consultora INVEC y también se hace en base a datos de Google respecto a la movilidad, podemos ver la línea amarilla con la cruz, cuánto se redujo la movilidad en cada país, y por otra parte, en la barra, podemos ver cuánto cayó la economía. Podemos ver en Argentina una caída cercana al 10%. Para poner en perspectiva respecto a lo que es esta caída, porque muchos dicen esto es como el 2001, la realidad es que cuando uno ve la profundidad que tuvo la caída, otras crisis de Argentina, como la que vivimos en el 2001, en realidad no, uno siempre lo recuerda como la crisis del 2001, 2002, pero fue una crisis que se vino gestando desde antes, desde finales del siglo XX, desde el año 99, ya venía toda esa caída y fueron muchos meses los que se fueron acumulando para ir haciendo esa caída. En cambio, en este momento tenemos que la caída fue impresionante, más el último índice de actividad económica, la caída es superior al 20%, y esto se consiguió en nada. Entonces, es una crisis diferente. También es cierto que ya veníamos en una crisis y teníamos esta situación de tener que entrar a la cuarentena ya encontrándonos en una crisis, por lo cual el impacto también se ve acentuado por eso, pero a la vez encontramos que en este momento la gente no está pudiendo tener su actividad. Hay actividades que no se encontraban en una gran crisis y de golpe tienen esta situación, actividades, por ejemplo, como el turismo, como, bueno, la gran mayoría de las actividades han visto reducida su actividad económica en este tiempo. De eso estarán viendo mucho en los programas de televisión, entonces vamos a la parte que les puedo agregar quizás más valor, que es cómo resguardar los ahorros dentro de este contexto. Y una cosa que tenemos de bueno en la Argentina, de bueno irónicamente, es que muchas veces la historia se repite. Y si no se repite, al menos rima. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, en muchos aspectos, es muy parecido al cepo cambiario que tuvimos de 2011 a 2015. Entonces, algo que puede hacer un ahorrista es ver cómo rindieron los instrumentos en aquel cepo para ver cómo puedo armar un portafolio de cara a este cepo que estamos viviendo actualmente. Entonces, en primer lugar, tenemos que en el periodo 2011-2015, esto está contado desde octubre, o sea, desde el momento de 2011 en el que se instaura el cepo, hasta que finalmente a fines de diciembre de 2015, cuando asume Macri, saca el cepo cambiario.
tenemos que los bonos argentinos, agrupados en lo que sería el índice que prepara el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, el IAMSE, arrojó un rendimiento de 418%. Esto medido en pesos. Lo ponemos en pesos para poder sumar al dólar dentro de las alternativas de inversión. Entonces, vemos que en ese periodo los bonos rindieron un 418%. En el mismo periodo, el Merval rindió 409%. Y acá hacer una primera pausa antes de seguir viendo los demás indicadores. Por lo general, ahí veo algunos que levantan la mano, hacia el final de la presentación, ahí vamos a dar lugar a todas las consultas. ¿Qué presenta esta situación? Por lo general, uno cuando habla de inversiones, lo lógico es que las acciones rindan más que lo que rinden los bonos. Pero como en Argentina muchas veces lo lógico no se da, vemos que los bonos rindieron más que las acciones. ¿Por qué se da eso? Y en gran medida es porque los bonos argentinos pagaban una tasa de interés muy alta. Fue oscilando en ese tiempo, pero podríamos tomar un promedio en torno al 15%, el 13% en dólares. Entonces, esas tasas eran muy difíciles de igualar en actividades económicas en un contexto en el que la economía no crecía. Entonces, teníamos esta situación de que subían y bajaban las acciones, pero en este plazo largo, los bonos con su alta tasa de retorno terminaron siendo una mejor inversión en un escenario en donde la economía no creció. En tercer lugar, y esto a los fines anecdóticos, hoy hay una inversión que está muy de moda, que son los CDRs, que es la posibilidad de comprar en la bolsa argentina y en pesos acciones de empresas del exterior, como Coca-Cola, McDonald's, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, la lista sigue. Entonces, si bien no tiene nada que ver con el cepo cambiario, se imaginarán que no influye en cómo se mueve la economía de Estados Unidos, en cómo se mueve la economía de Estados Unidos nuestro cepo, pero simplemente como un dato anecdótico, mostrar que si uno convierte la evolución que tuvo el índice S&P 500 durante esos años, podremos ver que tuvo un desempeño de 380% de suba. En cuarto lugar, colocamos a los inmuebles. Aquí es más difícil de conseguir un número objetivo de evolución. No tenemos algo como tenemos en la bolsa, que es un índice que muestra la evolución del precio de los activos, básicamente porque los inmuebles es un mercado no tan transparente como lo es la bolsa, o sea, no tenemos una cotización pública y que surge de la libre oferta y demanda, sino que los inmuebles muchas veces se hacen de transacciones entre particulares, si no se llega a un acuerdo directamente no se vende y entonces no hay un precio real. Acá el valor utilizado a los fines de calcular esto, hay una consultora muy seria que es Reporte Inmobiliario, que hace desde muchos años que lleva un análisis de la evolución del precio del metro cuadrado, medido en dólares, y lo que hice simplemente fue multiplicar el valor del metro cuadrado al principio, el valor del metro cuadrado al final, en ambos casos convirtiendo por el valor del dólar al principio y el valor del dólar al final, y eso nos arrojó un 319%. Luego podemos ver el caso del dólar, que acá muchos quizás en este momento se estén preguntando, bueno, Mati, pero ¿qué dólar tomaste? ¿Dólar oficial, dólar blue, dólar contado con liquidación, dólar... ¿Qué dólar tomamos aquí? Como justo tomamos desde el momento en que estaba el dólar oficial, cuando se inicia el cepo, y lo cerramos cuando el cepo se abrió, o sea, cuando ya no había cepo, el dólar muestra acá toda la devaluación que hubo en ese tiempo. O sea, el dólar al final eran los 13 pesos y pico, que fue cuando se abrió el cepo hacia finales de 2015. Por lo cual, en este caso, es un solo dólar que subió un 209%. Respecto acá, la vara que uno siempre como inversor tiene que ponerse, que es la inflación, vemos que
todas las inversiones que vimos hasta ahí sirvieron para ganarle a la inflación en el cepo cambiario anterior. Y por último, tenemos la única inversión que no sirvió, que fue el plazo fijo. Ya les anticipé antes, deportivo, perder siempre. Ahora, ¿cómo debería mirar un inversor esta tabla? Primero, esto no significa que vaya a repetirse tal cual. Esta vez puede ser diferente, dirían algunos. Entonces, no tiene que ser necesariamente de la misma manera que sea el rendimiento. No es que yo tengo que mirar esto de una manera ciega y así armar un portafolio. Segundo, muy importante, diversificar. O sea, no irme todo a un solo de estos herramientas, sino armar un portafolio diversificado. Bien, hasta acá lo que era el pasado, pero ¿qué alternativas ofrece el mercado hoy? Y acá, antes de analizar, simplemente una aclaración, esto no constituye una recomendación de inversión, ya que cada persona debe hacer un análisis personal y ver los instrumentos que se adaptan a su perfil de riesgo, sino que simplemente es a los fines educativos, como lo es esta charla. En cuanto a un perfil conservador y de corto plazo, hoy es un gran interrogante. Me pasa mucho con clientes que me dicen, Mati, quiero armar un portafolio que me rinda 2% anual en dólares, 3% anual en dólares. Y la realidad es que ese mundo ya no existe. La tasa del Tesoro de los Estados Unidos hoy rinde menos de un 1%, que es la inversión de manual libre de riesgo. Los inmuebles hoy te rinden, que en Argentina muchas veces se lo toma como algo muy conservador, hoy los inmuebles otorgan, cuando uno ve el rendimiento a través de los alquileres, otorgan un rendimiento prácticamente nulo y en muchos casos hasta incluso pérdida en los contratos que se están haciendo ya en este momento. Entonces, la tasa de retorno en ese tipo de herramientas libres de riesgo es muy baja. No existen ese tipo de instrumentos. Ni hablar de la bolsa argentina, estamos en pleno proceso de renegociación de la deuda, entonces instrumentos como serían letras del tesoro a corto plazo no son libres de riesgo. ¿Qué es lo más parecido que podemos encontrar hoy para un perfil, de nuevo, conservador y de corto plazo? Porque si uno es conservador pero tiene un horizonte de tiempo más largo, por ahí pueden aparecer otros instrumentos. Pero para alguien que es conservador y de corto plazo, tenemos por un lado las cauciones, que las cauciones se realizan a través de la bolsa, son algo muy parecido a un plazo fijo, pero que se puede colocar a plazos de entre un día y mayores a los 30 días, pero mayormente la concentración se da en el plazo de menor al mes. Estas cauciones otorgan tasas hoy muy bajas, otorgan tasas depende del plazo, pero entre 20 y 24% es lo que uno puede conseguir. Pero lo importante que tienen este tipo de herramientas, eso estamos hablando para tasas en pesos, en dólares es un poco más difícil de conseguir, se obtienen rendimientos incluso por debajo del 1%, porque son cauciones en dólares y no es tan fácil de conseguir por mercado. Pero lo que tiene la caución es que es la herramienta más segura que ofrece la bolsa. Las cauciones, el año pasado, cuando pasó lo del reperfilamiento, no tuvieron problemas, se pagaron en tiempo y forma, y lo que fue en el 2001, no tuvieron tampoco problemas, no te especificaron, no te hubo corralito. En el caso de las cauciones en dólares, como dijo un presidente, el que depositó dólares recibió dólares, lo cual no es menor. Entonces, en el caso de las cauciones, es la herramienta libre de riesgo que ofrece el mercado argentino. ¿Por qué es libre de riesgo? Y bueno, básicamente porque uno a quien le está prestando es a otro privado que deja en garantía títulos para afrontar ese pago y tiene un aforo. Esto es como, por ejemplo, cuando uno hipoteca una casa, no te dan el 100% del valor de la casa, te dan el 70%. Entonces, en caso de que no empiecen a bajar los títulos que vos tenés colocados como garantía de esa caución, te lo liquidan y de esa manera vas a recibir, te van a seguir pagando. Entonces, es importante
tener esa herramienta como para un perfil muy conservador. Los viejos y ya mencionados dólares como una segunda alternativa. Y otra herramienta que hoy está muy de moda son los instrumentos dólar link. ¿En qué consisten? Son instrumentos que uno los compra en pesos y va a recibir en pesos, pero que su evolución están atadas a la evolución del dólar oficial. Entonces es una forma de obtener cobertura frente al movimiento del dólar oficial. ¿Y qué análisis podemos hacer de esto? Por lo general, cuando se sale del cepo, cuando se da la salida del cepo, se da más la unificación por la suba de lo que es el dólar oficial que por lo que es la caída del dólar bolsa, del dólar blue. Entonces, esta herramienta permite capturar esa suba. Entonces, acá podemos ver dos momentos. Un momento en el año 2014, quizás recuerden, en enero del 2014, que se hizo una primera salida del cepo, perdón, no fue una salida del cepo, sino una devaluación sin salir del cepo, y se dio un salto. Acá también ese salto se vio reflejado en el dólar contado con liquidación, que es el dólar que se consigue a través de la bolsa para inversiones en el exterior. Y después lo que sí pasó fue que se redujo un poco la brecha. Después de esos picos, bajó la brecha. En un segundo caso tenemos la salida del cepo ya hacia finales del 2015, en donde cuando se produce esa devaluación, cae la brecha cambiaria, o sea, desaparece la brecha, se unifican ambos tipos de cambio. ¿Qué situación puede presentarse en este momento? Y la verdad que uno puede hacer conjeturas y análisis en función a lo que ve. No es lo mismo el atraso que tenía el dólar oficial en estos momentos que el que tiene hoy. Hoy Argentina tiene un tipo de cambio alto. No estamos en niveles como estábamos en esos momentos. Entonces, resultaría difícil que se dé un salto tan fuerte, un dólar a 130, cuando uno se pone a analizar y piensa en cuánto cuesta, no sé, sentarse a comer en un restaurante argentino versus comer en un restaurante afuera, u otro tipo de análisis, ve que Argentina es muy barata en 130 pesos. ¿Significa esto que no va a seguir subiendo el dólar? No, no estamos diciendo eso, pero sí que no es la misma situación que teníamos en otros momentos de la historia argentina. Entonces, lo que puede darse es quizás un mix entre estas dos cosas. Hay que ver, ahora estamos en pleno proceso de negociación de la deuda, hay que ver luego de esa negociación de la deuda si se puede permitir algún tipo de flexibilización del cepo. No es que se vaya a quitar del todo el cepo, pero por ahí se puede abrir algunos canales que hoy no están permitidos. Entonces, lo veo un poco más parecido a lo que pasó 2014 que a lo que pasó 2015, lo que pueda llegar a pasar respecto al dólar oficial. Continuando con las alternativas que ofrece el mercado hoy para perfiles ya quizás más moderados y agresivos, tenemos obligaciones negociables en dólares. Esto es deuda corporativa de empresas. Hoy hay empresas de primera línea que ofrecen tasas interesantes. Entre 7 y 10% en dólares podemos conseguir en empresas que incluso en escenarios como el 2001 continuaron cumpliendo con su pago de obligaciones. Después tenemos los CDRs, que un poco ya les mencioné antes, esta opción para comprar en pesos, también en dólares, pero mayormente en pesos, acciones del exterior a través de la bolsa argentina, acciones argentinas y bonos argentinos. Esto sobre todo para perfiles más agresivos que hoy la bolsa argentina a través del índice Merval históricamente se ha movido entre los 300 y los 900 dólares de valor del índice, salvo, bueno, excepciones, en el 2001 que cayó por debajo de los 100 dólares, o enero de 2018 que cotizó
llegó a cotizar en torno a $1.800, pero a lo largo de la historia se ha movido entre 300 y $900, y hoy estamos por debajo de los $400. Estamos mucho más cerca de los pisos históricos que de los valores más altos. ¿Significa esto que hay que salir corriendo a comprar acciones argentinas? No, conllevan un riesgo, y esto es importante irlo haciendo con conocimiento, bien asesorados, pero el mercado argentino es un mercado de oportunidades. Lo mismo respecto a los bonos argentinos. Como para mostrarles algunos rendimientos destacados, y esto no es que sea toda la lista de las inversiones que se pueden hacer argentinas, es el rendimiento de los activos que más subieron dentro de lo que es la cartera que tengo de clientes, que hemos usado, y acá podemos ver cómo, por ejemplo, y esto está medido en pesos, CDRs como los de Tesla, que este año han tenido una suba impresionante, han subido en lo que llevamos el año 512%, después, bueno, Amazon, Mercado Libre, distintas alternativas de inversión que han tenido un rendimiento más que destacado a la hora de defender y de administrar los ahorros. Esto quizás no sea algo que veamos todos los días en las noticias, pero es algo que en la bolsa pasa, hay este tipo de inversiones. Tampoco entrar pensando que ese es el rendimiento que voy a obtener, porque esto no es algo que deba hacerse poniendo todo el activo en un solo capital. La mejor forma es hacerlo de manera diversificada y con una serie de características que vamos a ver un par de diapositivas más adelante. Bien, ¿cómo operar en el mercado de capitales? Los requisitos son simples, o sea, en cuanto a lo normativo. ¿Qué es lo que necesito? Ser mayor de 18 años, tener un domicilio en Argentina y tener una cuenta bancaria. Con esos 3 requisitos ya uno puede abrir una cuenta. ¿Dónde operar? Uno puede operar a través de una ALIC, una N o una AGI. Estos antes eran conocidos como sociedades de bolsa, bueno, ahora normativamente han cambiado los nombres, por ahí son un poco más difícil de asociar, pero piénsenlo, abrir una cuenta en una sociedad de bolsa o en un banco. Los bancos suelen cobrar más caro en cuanto a lo que son las comisiones de operaciones, pero por ahí mucha gente, por una cuestión de comodidad, como lo tiene ahí en la misma cuenta bancaria, invierte a veces a través del banco. Esto, como muchas cosas de la vida, a veces lo más cómodo termina saliendo más caro. Respecto a cómo operar, uno lo puede hacer solo, con plataformas online, o con la ayuda de un asesor financiero certificado. ¿Cuáles son las formas de comenzar a invertir? Y acá tenemos básicamente 3 formas. La primera es invertir todos tus ahorros sin tener experiencia ni conocimiento alguno de lo que estás haciendo. Y esto lamentablemente hay mucha gente que lo hace. En este caso, lo más probable es que termines poniendo en peligro a tus ahorros, eso que es fruto de un trabajo que tanto te costó conseguir. Si lo haces de esta manera, es muy probable que pierdas tus ahorros, y aún en contra de lo que les dije antes, si este es tu caso, seguid nomás comprando dólares. Esto es como cuando en la Matrix, bueno, esto ya, hablar de la Matrix ya denota un poco de vejez, pero es como en la Matrix cuando le mostraban a Neo las 2 pastillas. Bueno, si querés comerte la pastilla que te hace seguir viviendo tu vida normal, si lo que ibas a hacer era hacerlo sin tener experiencia ni conocimiento alguno, es mejor que solamente sigas comprando dólares. El segundo camino es formarte antes de invertir a través de libros y cursos. Entonces, con esto, uno lo que va a poder es contar con el conocimiento, como dice ahí, para poder seleccionar los instrumentos de inversión que mejor se adapten a sus objetivos y perfil de inversión. Aquellos que creían que la bolsa era simplemente poner unos numeritos, comprar, ejecutar una orden de compra y me vuelvo millonario, no es así como funciona. La bolsa también demanda estudio, demanda trabajo. Entonces, esto es uno de los caminos para poder llegar a invertir en la bolsa. Me debo formar para poder saber lo que estoy haciendo. Uno de los mayores peligros es no saber lo que estoy haciendo. Warren Buffett, que es uno de los mayores inversores
de todos los tiempos, siempre plantea que uno de los mayores riesgos es no entender lo que estás haciendo. Él nunca compra una empresa que no entienda cómo es su negocio, a qué se dedica. Entonces, si él, que es un inversor que le ha ido tan bien, nos plantea eso, ¿por qué nosotros no lo vamos a tomar a ese consejo? Y por último, supongamos que una persona dice, mira, no tengo tiempo para formarme, para saber cómo debo elegir, qué invertir. Bueno, como en muchas cosas de la vida, uno puede buscar la asesoría de un profesional idóneo, y yo acá marco también lo de la matrícula en la CNB, porque quienes asesoramos estamos regulados, tenemos que presentar documentación y cumplir una serie de requisitos, rendir determinados exámenes, lo cual a la persona le da la garantía de que quien lo está asesorando es alguien idóneo. Entonces, y esta persona tiene que ser un profesional de tu confianza, que vele por tus intereses, y esto de que administre tu dinero mejor que vos. Muchas veces está esta frase de nadie va a administrar tu dinero mejor que vos. Yo en eso lo que pienso es, no sé, si tengo un problema en el corazón, voy al cardiólogo. No voy a decir, nadie me va a operar el corazón mejor que yo. Si tengo que liquidar los impuestos, y soy contador, pero no me especializo en el área impositiva, contrato un contador que me lo liquide. Entonces también es una cuestión de ver el valor de tu tiempo y ver si te conviene hacer este camino o hacer este otro camino. Son dos caminos totalmente válidos. Sí, muy importante, encontrar una persona de confianza. Esto es algo que marco mucho, tiene que ser una persona que te genere confianza y además que sea idónea. Bien, antes de dar paso a las consultas, simplemente invitarlos que a través de la Universidad Católica vamos a estar dando un curso de finanzas personales que va a tener una duración de 18 encuentros a lo largo de 3 meses, que va a ser en esta modalidad, a través de Zoom, los días martes de 18:30 a 21:30. Está dirigido a personas que quieran comenzar a invertir, va bien desde cero, no hace falta ser egresado de carrera de ciencias económicas, o sea, es un curso que parte de cero, va dirigido a personas que quieran empezar a invertir sus ahorros, o sea que de eso arrancamos bien desde cero. Bueno, les dejo aquel link al finalizar, muy probablemente en el día de mañana les voy a estar enviando por mail también la presentación para que la tengan, por cualquier inquietud que puedan tener. Bien, vamos entonces ahora sí con las dudas y consultas. Si quieren ir dejándome en el chat y yo les voy a ir viendo. Bien. A ver si ahí puedo ver. ¿Qué libro recomendarías para comenzar a formarnos en inversiones? Me pregunta Pablo. Bien, hay muchos libros y muy buenos respecto a inversiones. Tenés distintos perfiles, o sea, para bien iniciales. Acá, bueno, tiro primero el chivo. Tengo un libro publicado que se llama Con los pesos que tengo, ¿qué hago? Ese está hecho bien para personas que recién se están empezando a formar. Pero después también, dentro de lo que es Argentina, tenés los libros, por ejemplo, de Mariano Otálora, que los considero como muy buenos, inversiones para todos, por ejemplo, es uno de ellos. Después también Mariano Pantanetti suele sacar libros muy buenos, también los libros de Federico Tesore, eso entre lo que son los autores argentinos. Después hay otros también argentinos para un nivel quizás un poquito más avanzado, como pueden ser los libros de Romero Maidana o libros como los de Dumrauf. Respecto a lo que es mercados internacionales, la Biblia de las inversiones son lo que son libros como El inversor inteligente, o libros también de Peter Lynch.
hay otro libro que se llama Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios. Eso, bueno, en cuanto a libros. Bien. ¿Qué elementos dólar link tenemos hoy disponibles y a qué paridad se encuentran hoy? Bien, Samuel. Respecto a elementos dólar link, ahí hay distintas alternativas. Hay distintas alternativas que uno puede ver. La mayoría de los instrumentos, por ejemplo, empresas como IRSA, Tecpetrol, YPF, por nombrar algunas que han sacado obligaciones dólar link, por ahí para un inversor individual es medio difícil de adquirir porque no tienen mucha liquidez, o sea que hay que comprarlas y quedárselas a finis. Pero lo otro que uno puede ver es de hacerlo a través de un fondo común de inversión. Entonces los fondos comunes de inversión te dan esa alternativa de buscar replicar ese rendimiento, y es una forma quizás más simple y con más liquidez para un inversor minorista. Bien, después, ¿qué más me preguntan? Respecto a los bonos argentinos, ¿conviene invertir? Los bonos argentinos hoy son una inversión de riesgo, no estoy diciendo nada nuevo, estamos en pleno proceso de renegociación de la deuda, son bonos que están en default, entonces conlleva un riesgo en este momento, por lo cual es algo simplemente para perfiles muy agresivos. Me preguntan si es conveniente invertir en este momento en una cuenta online en Estados Unidos. En ese caso que me recomendás ETF, ¿cuál? O comprar acciones, bueno, y espectador anónimo. A ver, eso la verdad que excede un poco con casos puntuales, eso depende de cada persona, de cada perfil. Cualquier cosa me pueden contactar y lo hablamos, pero no es algo para dar una recomendación general, porque cada persona es diferente y su perfil, pero a grandes rasgos, diversificar un portafolio a nivel global es algo que lo veo muy bueno, como uno tiene todos sus ingresos, toda su vida, su trabajo, su casa, sus activos acá, entonces diversificar de manera global las inversiones es algo que ayuda y que contribuye. ¿Qué problema le ve a la inversión en CDR? Me pregunta Luis, desde el punto de vista de las restricciones que el gobierno pone sobre el dólar. Bien, o sea, los CDR son una herramienta que hoy te permite dolarizar, pero estás invirtiendo a través de acciones. Si bien han salido normativas y restricciones respecto a otras herramientas, mayormente a lo que apuntan es a aquellas que te permitan hacerte del dólar en plazos cortos de tiempo. Los CDRs, si bien, bueno, uno podría comprarlos y 5 días después venderlo contra otra moneda, es menos líquido, no ha sido algo todavía objeto, incluso en el cepo anterior tampoco, porque en sí vos lo que estás comprando es un activo que está vinculado a la evolución de la acción de una empresa. Otra pregunta también de Luis, si recomiendo invertir en fondos comunes de inversión en dólares en el mercado LATAM. Bueno, ahí ya sí el tema de las restricciones es algo que impacta mucho. Bueno, la semana pasada salió una nueva normativa que afecta también a los fondos que invierten en pesos y que te permitían dolarizar. Yo desde mi punto de vista personal y en lo que administro en los portafolios de clientes, ya hace más de 3 meses que no tengo fondos comunes de inversión en dólares por riesgos de algún tipo de normativa que les pueda afectar. Creo que en este momento es una ecuación que no conviene. Uno en toda inversión tiene que ver cuánto gano cuando gano y cuánto pierdo si pierdo, y hoy invertir en un fondo que me puede dar en dólares, como una tasa, por decir una locura, 8% en dólares, a riesgo de que el día de mañana eso me lo rescate en dólar oficial, la verdad que no lo veo como una inversión conveniente.
Bien, siendo perfil conservador, pregunta Nélida, ¿cómo analizo con qué instrumento me conviene invertir? Bueno, ahí un poco lo que planteábamos en la presentación, uno a la hora de armar un portafolio tiene dos caminos, este lo descartamos, tiene dos caminos, esos dos caminos es formarse para saber en qué invertir o buscar la asesoría de una persona que se dedique a asesorar en el mercado de capitales. Eso es el camino para uno poder invertir. Después, ¿qué otra pregunta? ¿Sabes algún canal de YouTube como para seguir y aprender de finanzas personales e inversiones? Bueno, hay muchísimos canales de YouTube. Yo un poco también en eso tengo un canal para aquellos que me quieran buscar, Matías Daguero en YouTube, y lo tengo, pero después otros canales también, como por ejemplo puede ser el de Federico Tesore, el de Ramiro Marra, que son por ahí más iniciales. También está Clave Bursátil para quizás aquellos que busquen un poquito más desde el punto de vista de análisis técnico. Hay un programa de televisión de Mariano Talora que hacemos con los pesos, que es en el canal de YouTube de Mundo del Dinero, lo pueden ver, por citarle algunos, pero ha crecido mucho la cantidad de información que uno puede conseguir a través de las redes sociales de YouTube. Bien, después, ¿cómo invertir en oro o en plata si solamente se puede hacer a través de mineras? A ver, uno puede comprar el oro físico, algo que no es muy sencillo, es muy simple en la Argentina. Aquellos que tengan cuentas en el exterior pueden invertir a través de ETF, que son una herramienta que busca replicar la evolución del oro. Y para aquellos que tienen cuenta en Argentina, tenemos CDRs de empresas mineras como son Barrick Gold o Yamana Gold. No es exactamente lo mismo que invertir en oro, eso siempre es importante tenerlo presente, es un riesgo mayor porque estamos invirtiendo en una empresa, no directamente en el oro, pero es una herramienta que se puede hacer. Después, me preguntan si se llegara a un arreglo con los acreedores de la deuda argentina, el impacto en el Merval sería bastante positivo, si se podría estimar cuánto. Bien, o sea, en caso de llegarse a un acuerdo, es algo positivo para el país. Primero, esto un poco volviendo al gráfico que veíamos antes, que se llegue a un acuerdo de la deuda es algo positivo para el país, para la economía del país. Quizás no pueda el gobierno automáticamente salir a conseguir dinero fresco a través de la deuda, pero al menos va a allanar el camino para que empresas sí puedan financiarse a tasas más razonables. Y eso termina impactando en una mejora en la economía. Después depende de muchas otras variables, pero sí, respecto a la estimación de cuánto pueda subir, es difícil poder determinar cuánto se va a dar. Hay algunos análisis que se pueden hacer en base a cuánto cae en el riesgo país, la relación con el Merval, pero bueno, excede un poco lo que podemos ver en una charla de estas características. Bien, después, Fernando Gabriel, ¿cuál es el costo de un asesor financiero? Bueno, eso depende de cada asesor. Hay asesores que te cobran en base a comisiones, hay asesores que te cobran en base a una administración, un porcentaje de administración, eso depende, pero lo que uno siempre tiene que ver y evaluar a la hora de ver con las inversiones, porque muchas veces pasa que decimos, bueno, para no pagar el costo de un asesoramiento, ¿cuál es el costo de un mal asesoramiento, de haber tomado una mala inversión? Entonces yo lo que siempre planteo, y ya cuando hablo sobre todo con mis clientes,
es en esto verlo como uno ve el estado de resultados de una empresa. Vos decís, bueno, estos son los ingresos, estos son los gastos, estos son los impuestos, y esto es lo que me queda. Este es el resultado final. Bueno, a la larga lo que uno quiere ver es cuánto es el resultado final, o incluso si uno va al flujo de fondos de la compañía, cuánto es el flujo de fondos neto. Entonces, eso es algo a tener en cuenta y analizar a la hora de ver el tema de eso, pero bueno, lo del costo depende de cada asesor, y en esto saber analizar y comparar. Bien, muchas preguntas sobre las criptomonedas. ¿Qué opino de las criptomonedas? A ver, las criptomonedas son una inversión que yo considero para perfiles agresivos, más allá de que bueno, se trata de inculcar mucho, sobre todo desde quienes fomentan la inversión en criptomonedas, de que son un activo seguro, pero la realidad es que cada vez más, sobre todo el Bitcoin, que es el más conocido, ha mostrado una correlación muy fuerte con lo que ha sido el S&P 500, y en lo que fue esta última crisis no actuó de una manera de refugio como por ahí sí quizás actuó el oro u otras herramientas más clásicas. Entonces yo lo que digo respecto al Bitcoin es que uno debe verlo como una inversión de riesgo, y en caso de querer hacerlo, poner una parte pequeña del capital, cosa de que si realmente se da la revolución que se plantea respecto a lo que va a ser el Bitcoin u otras criptomonedas, porque también puede pasar que en esto no termine siendo el Bitcoin finalmente la moneda que se instale. Esto lo vimos, por ejemplo, en la burbuja.com, las compañías que estaban en ese momento no terminaron siendo, empieza como, no sé, por decir, Altavista o alguna de esa época, hoy no existen, pero empieza como Amazon, como Microsoft, como Apple, que en ese momento estaban, hoy son empresas rentables. Entonces puede darse una situación así, que quizás la pionera, que fue el Bitcoin, no termine siendo la que termine siendo la mejor inversión. Sí, importante, como digo, una pequeña parte de tu capital. Y el problema que tiene el Bitcoin, a ver, que en parte es una de las cosas buenas que tiene, pero es que no está regulado. Entonces es un riesgo muy grande donde uno pone su dinero. A mí, cuando viene una persona y me abre una cuenta en bolsa, yo les puedo mostrar las garantías del mercado de capitales, de que está en custodia, en caja de valores, de los organismos que lo regulan, de la presentación que están obligados a hacer las empresas que cotizan en bolsa y en información. Todo eso en el Bitcoin no existe. Entonces, en el Bitcoin, en las criptomonedas. Entonces, es una cuestión de riesgo, porque no hay peor cosa que pensar que uno se volvió millonario y no lo fue. O sea, uno compró una criptomoneda, lo puso en un monedero y ese monedero desapareció, se fundió. Entonces, es un tema que hay que buscar, saber asesorarse bien en cuál monedero hacerlo. No es algo que yo en lo personal asesore y que bien. ¿Qué otras preguntas voy viendo? ¿Cuándo invierte y cobra los dividendos de dólares? ¿Te descuentan algo de impuestos argentinos? Pregunta Jessica. Los impuestos en materia de dividendos sí se paga. Eso es algo que uno puede ver, y sobre todo, por ejemplo, cuando pagas, quizás estés preguntando sobre los CDA que te pagan en dólares, los dividendos. Los estadounidenses tienen lo que se llama el non-resident tax, que es el 30%, que te retienen el 30% de lo que cobras en materia de dividendos, pero eso es deducible del impuesto a las ganancias en Argentina, así que lo podés usar. Ignacio Caferata, ¿qué puede pasar si los CDA dejan el contado con liquidación y usan el oficial? ¿Qué opinas de esto? ¿Es viable? ¿Cómo afecta? La realidad es que, a ver, los CDAs se negocian en pesos entre partes. Hay que ver cómo una normativa lo podría llegar a afectar, pero es una negociación entre partes. Yo lo veo más por el lado de los parkings, que cada vez sean más largos los plazos que puedas tener, pero por ese lado es lo que uno puede ver que se venga. Es lo mismo que pasó con los bonos. Los bonos han tenido, no es que dejaron de poder negociar
en dólares o en pesos, sino que lo que ha pasado es que para poder pasar de una moneda a otra los tenés que tener más, más en tiempo. Bien, respecto a la absorción futura de la actual emisión y en ese terreno, como ves, las acciones del Banco Argentino están bajas en términos históricos y además de la inflación al alza, si pensamos en una posibilidad de hiper dentro de unos cuantos meses, cuando baje la demanda de dinero producto de la pandemia. A ver, la emisión está siendo importante claramente, entonces es algo que va a terminar impactando. El efecto de la política monetaria tiene rezago, por lo general se habla de entre 6 a 9 meses, entonces hay que ver cuando, sobre todo cuando se abre y se levante la cuarentena, cómo se hace para que esto no termine impactando en una hiperinflación. Entonces ahí va a depender mucho de cómo son capaces en ese momento de hacer una absorción. Hoy no vemos a pesar de la emisión que se está haciendo, no vemos ese impacto en gran medida, bueno, por un lado por el carácter de la actividad económica y por otro lado la fuerte absorción que está habiendo a través de las LELIQ. Entonces, eso es algo que habrá que ver si en ese momento, a ver, no es una herramienta que esté en el manual de la política económica del gobierno actual, pero en caso de rotar más hacia el pragmatismo y subir las tasas de interés, podría ser una herramienta que pueda ayudar a frenar eso. José pregunta qué tipo de fondo de inversión conviene invertir. Bueno, eso es algo muy personal, depende el perfil de inversión que uno tenga, el horizonte de tiempo y el riesgo. Y bueno, también me pregunta respecto a si asesoran alguna plataforma en especial o que vía realizas la asesoría. Bueno, no es el objetivo por ahí de esta charla, cualquier cosa pueden entrar a matiasagro.com y así lo ven. Fabián me pregunta, cuando hablas de inversiones a largo plazo, ¿haces referencia a 5 o 10 años? Otra, como apostar en Argentina a cauciones o plazos fijos, y dependemos mucho del humor del Banco Central, puesto por ahí lograr proyecciones e inversiones en Argentina, porque uno quiere apostar a mover el capital del país, pero los gobiernos no ayudan. En ese caso, conviene siempre invertir afuera, en acciones de Estados Unidos. Bueno, un montón de cosas, Fabián. A ver, en Argentina el largo plazo son 6 meses, pero uno a la hora de invertir tiene que salir de ese cortoplacismo. Entonces sí, esos horizontes de más de 5 o 10 años es más conveniente. Lamentablemente las acciones argentinas han destruido valor en el largo plazo, o sea que la famosa estrategia buy and hold, que se llama comprar y mantener, que uno ve en los libros, que compraste acciones de Coca-Cola y te las quedaste, en Argentina no es algo que funcione mientras que la economía no logre salir de estancamiento. Entonces el tema de una diversificación es siempre conveniente. Hola Matías, ¿la compra de un vehículo se puede tomar como una inversión? No, claramente no, y eso, bueno, en el libro lo planteo y lo marco. ¿Y por qué no? Porque el auto, vos cuando lo comprás, el día de mañana, a ver, no digamos en pesos, porque en pesos las cosas suben de precio, pero vos si comprás un auto 0 kilómetros hoy y de acá a 5 años querés vender ese auto para comprarte el mismo auto 0 kilómetros, no lo vas a poder hacer porque obviamente va a haber caído de precio. Entonces, en condiciones normales un auto no es una inversión, es un gasto. A ver, no está mal darse un gusto, al fin y al cabo por eso está el dinero, pero sí es importante que uno sea consciente de que es un gasto cuando lo compra. Hay eventos históricos de nuestro país que salen de contexto, como por ejemplo cuando por ejemplo hicieron el impuesto a los autos de lujo en 2014, que ahí sí te puede haber parecido una buena inversión, pero no lo es a largo plazo. Después, Daniel, el tema de ¿qué broker internacional para invertir desde Argentina en el exterior recomendás con mejor relación costo y simplicidad para operar? Muchas gracias por el nivel del curso y la respuesta. Bueno, gracias Daniel.
A ver, broker internacional, los más usados, los más conocidos son Interactive Brokers, TD Ameritrade. El gran problema hoy es la dificultad para fondearlos. Necesitas tener una cuenta en el exterior, una cuenta bancaria en el exterior para poder fondearlo, y eso es lo que limita a mucha gente. Si no, a través de sociedades de bolsa locales también tenés la posibilidad de invertir en el exterior, y es algo que podés hacer. Andrés, Matías, ¿consideras que es un buen momento para compra de CDRs, considerando que muchas compañías del S&P 500 están en máximos históricos y puede venir una baja y un futuro incierto del contado con liquidación? En esto, a ver, lo de que muchas compañías estén en máximos históricos, yo no lo tomo como un referente. Siempre, a la hora de uno saber por qué se mueve una acción se mueve por la expectativa futura. No se mueve por el precio que esté hoy, sino por el futuro. Lo que pasó ya está en los precios. La situación que está hoy ya está en los precios. Entonces, cuando uno invierte en una compañía, lo que tiene que mirar es la expectativa de generación de ingresos de esa compañía a futuro. Entonces, cuando uno mira, por nombrar alguna empresa, Amazon, Mercado Libre, son empresas que se dedican al comercio electrónico, Alibaba, y la tendencia es que en el futuro siga creciendo el volumen de actividad de lo que es el comercio electrónico. Entonces, uno siempre lo que tiene que mirar es hacia adelante. Respecto a lo del contado con liquidación, sí, Argentina nos pone esas dificultades, porque puede ser que compres una acción que suba muchísimo y el dólar se plancha en la Argentina, entonces al final terminaste perdiendo contra la inflación. Compres una acción que crezca, no sé, en dólares un 20% en el año, pero como se unifican los tipos de cambio, se da una inflación alta y todo, ese 20% en realidad no te sirvió. Y un 20% en dólares es altísimo. Entonces, es un factor a considerar a la hora de armar un portafolio. Bien, ¿qué otra consulta veo por acá? Bueno, del oro ya un poco hablamos, de la cripto también. Rubén, ¿qué opinión tenés de la negociación de la deuda argentina y arreglo de default? Yo, en lo personal, considero que tienen que arreglar porque no tenemos otro camino. Hoy la soca no está en 600, no está en valores, entonces Argentina necesita cerrar esto para poder encontrar un camino para empezar a crecer, así que creo que se va a llegar a un acuerdo, pero es una negociación que se está tomando su tiempo. Luis Alberto, ok, no FCI en dólares, entonces ¿en qué invertir los dólares? Bueno, ahí depende mucho, de nuevo, y es un latiguillo, pero es algo que depende del perfil de cada persona. A nivel general, tenés obligaciones negociables o podés invertir directamente en acciones que se compren en dólares. Depende del perfil del riesgo. Bueno, acá tengo, ¿qué opinión tenés? Bueno, ya lo vimos, lo de las criptomonedas un poco lo marqué. Rafael me pregunta si es conveniente invertir en cauciones en pesos. A ver, las cauciones en pesos no son una inversión en este momento aconsejable para plazos largos de tiempo, simplemente para aquellos que tengan un excedente de pesos por un plazo corto de tiempo, te sirve para eso. La ventaja que tiene versus el plazo fijo es la disponibilidad. Vos en el plazo fijo te atás a 30 días y si al medio lo necesitas, sonaste. En cambio, en lo que es la parte de lo que es las cauciones, podés cerrarla antes del vencimiento, se lo podés haber colocado a los 30 días y lo necesitas el dinero a los 15, te podés dar vuelta y retirarlo. Rubén dice, ¿puede el Estado confiscar los fondos de inversiones en bolsa? No es algo que haya hecho nunca en la historia. O sea, confiscar los fondos no. ¿Qué es lo que sí te puede pasar? Es que las herramientas en las que invierte el fondo, por ejemplo, si compras un fondo que invierte en bonos argentinos y Argentina dilata las negociaciones de la deuda, bueno, ese fondo va a caer en función a cómo caigan esos bonos argentinos.
Si un fondo tiene acciones de empresas que quiebran, bueno, que baje el valor del fondo por esas empresas, pero no es algo que se haya visto a lo largo del tiempo esa posibilidad. Ahí veo a Fabiana que está levantando la mano. Si prefieren escribirlo por el chat, mejor. Bien, gracias Luis. Bien. Hay un mínimo de dinero para comenzar a invertir. Supongamos que se contrata un asesor. Acá hoy no hay alternativas de inversión desde los 1.000 pesos que uno ya puede empezar a invertir. Yo en esto veo como una posibilidad de empezar a invertir, aunque el capital sea pequeño, así que en eso no es un limitante. Obviamente sí es distinto el tipo de inversión que uno puede hacer y el tipo de asesoramiento que puede recibir. En mi caso personal es distinto para personas que por ahí tienen un capital más pequeño. Tenemos un canal para asesorarlos, y para personas que por ahí tienen un capital más grande es otro, pero eso no es un limitante a la hora de invertir. Fabiana dice, mi idea es invertir a largo plazo para tener un fondo extra para cuando me jubile. La idea es aportar mensualmente. En este caso sería un fondo común conservador, y excelente la charla. Muchas gracias, Fabiana. Si uno está invirtiendo a largo plazo, pensando en una jubilación, uno puede buscar más herramientas y es la forma que yo siempre aconsejo, esto de ir separando todos los meses, armarse como un fondo para el retiro, para la jubilación, y cuando uno invierte a plazos muy largos de tiempo, la definición de lo que es conservador cambia, porque, por ejemplo, una acción como mencionamos, como Coca-Cola, puede ser muy agresivo si estás invirtiendo a 3 meses, 6 meses, un año, pero si invertís a 30 años, es una acción conservadora, es una acción que paga dividendos. Entonces, es algo que uno puede ir armando un portafolio en ese sentido. Bien. Matías Almeida, miren, tenemos un jugador de fútbol entre nosotros. ¿Qué comentarios te merecen los bonos AO20 y el AID24? Por otro lado, en la plataforma todo es bien, en cuanto a los bonos AO20 y AID24, hoy son bonos muy agresivos, o sea, son bonos aconsejables solamente para perfiles de riesgo que estén dispuestos a aceptar una volatilidad fuerte, porque son bonos que están en pleno proceso de renegociación de la deuda. Si es tu primera experiencia en inversiones, yo te aconsejaría que no comiences por ahí. O sea, comenzar con bonos en default no es la mejor primera experiencia. Entonces, algo más agresivo. Respecto a la plataforma eToro, es otro tipo de inversiones. En lo particular, no es un tipo de plataforma que yo aconseje, pero bueno, es algo que cada uno les aconsejo que busquen opiniones, hagan su propio research, que lo busquen para asesorarse mejor. Pablo, ¿es riesgoso invertir en CDR de varias empresas? ¿Con qué otras acciones conviene diversificar? A ver, el riesgo que vos evitás al invertir en CDR, estás bajando mucho el riesgo argentino en tu portafolio, pero sí tenés mucho el riesgo contado con liquidación, o sea, el valor del dólar. Estás haciendo inversiones en dólares. Entonces, el diversificar con otro tipo de herramientas, con otros instrumentos, también te hace bajar ese tipo de riesgo. Pero, de nuevo, es algo que hay que hablar y verlo personalmente en el perfil de cada uno. Roque, ¿con qué agente te bajás? ¿Alguno recomendable Córdoba? Bueno, eso, en todo caso, después escribime, Roque, y lo vemos. Juan Carlos pregunta, ¿las opciones son una buena inversión en Argentina? Las opciones, o sea, las opciones, para aquellos que no lo conozcan, son un derivado. A ver, es para un perfil agresivo,
no tienen un capital, no tienen una liquidez tan alta en nuestro país, y solo se lo aconsejo para alguien que sepa muy bien lo que está haciendo, porque las opciones demandan, te diría, casi que un nivel de posgrado en finanzas para poder invertirlo. Muchas veces uno ve videos de YouTube de gente que te quiere alentar a hacer opciones viendo 4 videos, y no es aconsejable. Lo más probable es que pierdas mucho dinero, e incluso en las opciones podés perder hasta dinero que no tenés. O sea, porque si vos vendés alguna opción, podés tener pérdida negativa y te van a estar llamando de tu broker para que cubras la diferencia, por lo cual opciones solo si uno conoce bien lo que está haciendo. Aníbal Norberto Millán: cuando vendo las acciones, ¿el dinero obtenido paga impuestos, ingreso bruto de algún otro impuesto? Bien, eso aconsejo más que nada que lo vean con un contador que asesore en la parte impositiva. Hay distintas formas y alcances según persona física, persona jurídica. Un poco excede lo que podemos ver en unos minutos. Matías, ¿sabés si acá en Argentina las empresas están respetando el pago de dividendos? Gracias. Pregunta Rafael. A ver, respecto al pago de dividendos, las empresas en Argentina tienen cada una su política de pago de dividendos. No hay, como en otros países, que tenés una política establecida en materia de dividendos. Hay empresas que pagan dividendos de manera metódica desde hace más de 25 años. Acá en Argentina vas más comunicado por parte de la empresa. Entonces, pero si la empresa anuncia que paga dividendos, los pagan. Eso no es problema. Bien, Jessica me pregunta de las criptomonedas como Bitcoin o BAL. De nuevo, no es algo de expertise, de mi expertise prefiero quedarme más con la imagen general respecto a las criptomonedas. Otra pregunta de Juan Carlos: ¿de invertir en acciones siempre es mejor el Merval o el panel general es factible? A ver, en el panel general lo que tiene Argentina es que por ahí muchas veces no son acciones líquidas. Entonces, y un operador que esté comprando un día le hace subir o bajar de precio muy fuerte. Entonces, si vas a comprar del panel general, tiene que ser algo para perfiles agresivos, con un horizonte de tiempo largo y comprando a precios razonables. Entonces, eso es algo a considerar a la hora de invertir en acciones del panel general. Bien, Pablo López, respecto a algunas plataformas en particular, eso paso de hacer la respuesta, pero hay muchos brokers online muy buenos en la Argentina, como mencionas, Invertir Online, Balance, Bull Market Broker, son de los más conocidos que uno puede operar. Bien, bueno, llegando a las 8, para ir dando un cierre, les agradezco a todos por la presencia, por las consultas, muchas consultas, así que agradecerles esto, y bueno, seguiremos en contacto en una próxima charla. Ha sido un gusto.